Gracias, presidente. Bueno, la verdad que, en primer lugar, queremos agradecer sinceramente al jefe de gabinete. Creo que esta es la 10ª oportunidad que nos visita, de la misma manera que lo ha hecho en la Cámara de Diputados. Si bien se trata de cumplir con un mandato constitucional, en la Argentina de los últimos tiempos, la verdad que no todos lo han hecho y esto, sinceramente, merece destacarse. Ahora bien, yo también quisiera, en modo de reflexión, abordar algunos temas que fueron recurrentes a lo largo del debate y que me parece que tenemos que tratarlos con fuerte sentido de responsabilidad. Y quiero referirme, en primer lugar, a la cuestión tarifaria, porque la verdad que uno entiende la preocupación de la sociedad y la compartimos. Claro que está, que la compartimos. Ahora, en este contexto de las decisiones que se toman, siempre es conveniente tener presente cuál fue el punto de partida. Porque del desorden macroeconómico que nos tocó hacernos cargo, la política energética quizás fue donde uno puede visibilizar el despilfarro, la inoperancia y la ausencia absoluta de gestión. Y cuando, bueno, no se tiene un plan, o mejor dicho, se elige el peor de los caminos, en este caso, o esconder la realidad, pisar tarifas. Miren, pisaron tarifas del 2003 al 2015. Del 2003 al 2015, el incremento de los salarios fue del orden del 1.600%. Del 2003 al 2015, ¿saben cuánto fue el incremento de la tarifa de Edesur? El 2,5%. El incremento de la tarifa del gas, del 30%. Algunos, 160%. ¿Cuál fue la respuesta que encontró el gobierno en la anterior gestión? El subsidio. Quiero decirles que nosotros compartimos desde ya y desde luego la política de subsidios. La discusión es hacia dónde se direccionan. De 1.185 millones de pesos de subsidios en el 2005, terminamos con 139.400 millones de pesos de subsidios en el 2015. El problema, claro está, es a dónde se dirigían los subsidios. De cada 3 pesos, 2 pesos iban dirigidos a los sectores de mejores ingresos de la Argentina. 2 pesos. 1 peso recibían los sectores vulnerables. Ese combo, esa ecuación, nos dice que si se hubieran destinado a quienes realmente los necesitaban, nos hubiéramos ahorrado 49.000 millones de dólares, que en realidad más que ahorro hubiera ido a la inversión. Porque del combo de pisar tarifas, subsidios, bueno, eso terminó con falta de inversión, perdimos el autoabastecimiento energético, como consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento energético, importamos energía. De ser un país con un saldo exportable favorable de 4.900 millones de dólares, terminamos con un déficit comercial energético de 5.000 millones de dólares. Y de esto había que hacerse cargo. Y había que hacerse cargo gobernando con realidad, porque el sentido de la gobernabilidad tiene que ver con estas cosas. Y lo primero que se hizo, no se trata de empeorar, se trata de sincerar. Y lo primero que se ha hecho es declarar la emergencia en materia energética. La emergencia. Pero no nos quedamos con la emergencia, sino que focalizamos los subsidios realmente a los sectores que lo necesitaban. Y direccionamos la tarifa social, diferencial, especialmente para los sectores de las provincias electrodependientes. Y por primera vez, después de mucho tiempo, cuando un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, esta bendita ciudad autónoma, que residía en Puerto Madero o reside en Puerto Madero, pagaba mucho más barata la luz que un comprovinciano o que cualquier ciudadano de Corrientes, Chaco o Formosa. Y lo sigue haciendo. 2,5 es el incremento tarifario del 2003 al 2015 de la empresa Edesur. Bueno, lógicamente que en ese contexto había también una Argentina excepcional en un momento para financiar los subsidios, que tenía que ver con el precio de los commodities, pero también se agota.
porque todo se agota cuando no se trabaja con previsibilidad. Y fue tan serio el problema energético que en el año 2014, por eso yo celebro el debate, y celebro el debate especialmente en el marco del gobierno, porque este es un gobierno que lo integran 3 fuerzas políticas. Y creo que la mayor fortaleza que tiene Cambiemos es la diversidad. El silencio o el disciplinamiento sin marcar la cancha nos generó enormes costos en la historia argentina. La verdad que a mí hay formas que no me gustan. Yo soy de los que creen que el debate hay que darlo adentro. Se lo plantea adentro y después, bueno, cuando se marca adentro la posición, nobleza obliga, uno tiene la libertad de decir las cosas que se pueden modificar por el bien del país. Pero desde la diversidad se fortalece una coalición. Porque el problema en la política, cuando se hablaba de alguna manera de lo insustancial del debate, yo creo que fue muy profundo. Quizás el debate que abordó el jefe de gabinete tiene que ver con el federalismo, y ya voy a tocar ese tema porque este tema es central. Por la Argentina que venimos y la Argentina que pretendemos o de la que estamos avanzando en esa materia. Entonces, ese debate es muy fuerte. Ahora, por supuesto que hace ruido. Por supuesto que hace ruido. En una Argentina inestable desde lo político, con una coalición que gobierna y creo yo que medianamente está consolidada en el país y que tiene que trabajar mucho para consolidarse, también es cierto que necesitamos una coalición o una oposición con fuerte sentido de responsabilidad, que es lo que yo valoro. Valoro desde esa perspectiva la posición del bloque justicialista. ¿Y saben por qué valoro? Porque yo quiero recordar que en este tema, cuando nosotros decimos que la discusión tiene que ser horizontal, en materia de salidas para la crisis energética, la discusión es horizontal porque la nación no es sola la responsable de esta situación. Podemos discutir la responsabilidad en materia energética de la nación en la generación y el transporte. Ahora, en cuanto al valor final, ahí están las distribuidoras provinciales. Algunas son de las provincias, otras son sociedades privadas, pero el cargo fijo y el cargo variable lo fijan las provincias. Y por eso yo digo que hay que discutir todo en una mesa horizontal con sentido de responsabilidad política. Que vengan los gobernadores, que también administran y tienen sentido y ese olfato del mano a mano y del día a día, como los intendentes, pero que vengan los gobernadores, que vengan las distribuidoras, que acerquen sus cuadros tarifarios. Porque también nos encontramos con sorpresa, con un cuadro tarifario que no refleja o el valor del kilowatt o lo que supuestamente se debe descontar con tarifa social. Ocurrió en mi provincia, puede ocurrir en otras, se subsanó en mi provincia, se hablaba de un 14%, tenemos 72.000 usuarios, beneficiarios de tarifa social, se decían que hay 14.000 perjudicados, bueno, lo que sea, se corrigió. Bienvenido sea mientras se corrija, bienvenido sea, pero la discusión tiene que ser en el colectivo. Está bien, es cierto, el IVA es coparticipable, también tiene que estar en la discusión. Los impuestos provinciales, los impuestos municipales, lo que se recarga. En mi provincia no ocurre eso, la factura es limpia, cargo fijo, cargo variable, tarifa social, si hay plan estímulo, y ahí a los bifes. Pero pagamos una tarifa altísima, carísima, siendo electrodependiente. Entonces, en una Argentina federal discutamos todo, seriamente. Discutamos todo y hagámoslo en función de lo que en el año 2014... En el 2014 hay un documento que me parece importante tenerlo presente, que lo redactaron los 8 exsecretarios de Energía de la Nación, que venían advirtiendo, no en el 2014, desde el 2012, con audiencias en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la crisis energética, el combo, la bomba de tiempo que había que desactivar. Y en ese documento, en el artículo 12, en relación a los precios y tarifas, se decía, presidente, que los precios y tarifas energéticos deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que se producen, asociados a estándares de calidad y confiabilidad. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificada socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad, y con el objetivo de finalizar el periodo de transición definido con un set de precios y tarifas que reflejan costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables, según indicadores socioeconómicos, se establecerá una política de subsidios focalizados, tarifa social, que incluirá a los consumidores de gas licuado, gas de petróleo, etcétera, etcétera.
¿Saben por qué traigo a cuento este documento? Porque esta declaración de las prioridades en materia energética la firmaron algunos candidatos, prácticamente todos los candidatos a presidente. La firmó Margarita Stolbizer, Sergio Massa, Hermes Wiener, el actual presidente Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Entonces digo, si somos conscientes, si éramos conscientes de esta situación, muchos de los que suscribieron tienen volumen y peso parlamentario. Si la salida o la hoja de ruta fue esta, y el compromiso fue esto en estos 12 puntos, yo lo que creo que nos hace falta es, y adhiero a las palabras del señor Pichetto, sentido de responsabilidad. Una fuerte convocatoria del gobierno, trabajar no con una mirada corta, sino con una visión de mediano y largo plazo, y quizás encontremos una salida a un proceso gradual que no se puede parar. Se puede compensar, se pueden establecer parámetros, pero la fiesta tuvo un costo y hoy se la paga. Y hay que tratar de encontrar un cauce de normalidad. Con respecto a este tema de tarifa, quería aportar esto porque me parece importante. En relación al tema de lo que le preocupa mucho es el tema de la deuda. Miren, cada vez cuando hay déficit hay deuda. Cuando la sábana es corta, un Estado se financia con deuda. El gobierno anterior eligió un camino, el endeudamiento interestatal. Me voy al Banco Central, Banco Nación, el ANSES, pero era deuda al fin. Era deuda al fin. Bueno, vamos a leer los niveles de deuda. Miren, como nos cansábamos de escuchar el tema del desendeudamiento, bueno, yo tiro algunos números. Al finalizar el proceso militar, la deuda fue de 45.000 millones de dólares, con Alfonsín 63.000 millones de dólares, segundo mandato de Carlos Menem 122.000 millones de dólares, cuando se declara la suspensión de pago 2001, 150.000 millones de dólares, marzo del 2005, 191.000 millones de dólares, después de la reestructuración, 126.000 millones de dólares, marzo del 2005, nos desendeudamos, diciembre del 2005, 240.000 millones de dólares. Digo, a ver, canjeas deuda interna por otro mecanismo, pero deuda al fin. ¿Cuál es el camino que nosotros elegimos en cuanto a la deuda? Bueno, un endeudamiento que lo tomamos con sentido de responsabilidad, ni al 17% de las tasas de Venezuela en el 2015, ni al 12 o 12,5% de las tasas de los 90, en el 2017 la tasa fue del 4,5%. Financiamos, bueno, en relación al tema de la deuda PBI, senador Mayán, que tanto le preocupa, quiero decir una cosa. La deuda PBI tiene una relación del 38% cuando en los países de la región es del orden del 41,7%, pero no siempre hay que tomar como parámetro la relación deuda PBI para fijar las pautas de sustentabilidad de un endeudamiento. Hay países, la verdad, Finlandia, Noruega, 3 o 4 países, Austria, que la relación de la deuda con el PBI supera el 200%. Pero ¿sabe dónde está la cosa? Lo que nosotros tenemos que consolidar de alguna vez en la Argentina es la robustez macroeconómica y productiva. La cosa pasa por la robustez macroeconómica y productiva de un país. Y creo, sinceramente, que nosotros encaramos este tema del déficit de raíz. Ahora, ¿cómo nos encaramos? Gobernando la Argentina real. Hay dos cuestiones. O gobernás con las recetas de algunos comunicadores, economistas, que dicen yo en esta nunca me meto, veo y opino desde afuera, o administrar la Argentina real. Para algunos, los que opinan de afuera, había que administrar la Argentina real con mega devaluación, mayor inflación o ajuste feroz. Nosotros elegimos el gradualismo. Un endeudamiento que creemos responsable. Porque la Argentina real también nos marca que el 76% del presupuesto tiene un compromiso social y el 68% del gasto primario efectivo es gasto social. Ahí están agua, cloaca, ANSES, pensiones, jubilaciones, todo ese combo está ahí. Entonces, gobernar la Argentina real significa dar pasos firmes. Porque si no contenés ese 68%, me parece que, bueno, ese no es el camino que nosotros elegimos. Repito, ni ajuste feroz, ni mega devaluación, ni el camino de la inflación. Ahora, ¿qué tiene el gradualismo? Miren, el gradualismo tiene muchas cosas en estos primeros 2 años.
Primero, creo yo, un fuerte sentido de realismo en cuanto a pisar la tierra, de que no hay nada mágico, no hay nada que en 24 horas nos pueda hacer cambiar el rumbo de destino. Por eso no hay ninguna medida ni un shock económico. Pero también el gradualismo nos refleja ciertos datos que son reconfortantes en cuanto a crecimiento, no voy a repetir lo que ha dicho el jefe de gabinete, en cuanto a crecimiento en materia de exportación, el crecimiento en materia de las pymes. También, lógicamente que hay materias pendientes, lo sabemos, pero en estos 2 primeros años los datos son mucho más que alentadores. Nosotros tenemos un modelo, una hoja de ruta, que yo la defino como un modelo republicano con una visión de desarrollo. Y en cuanto al modelo republicano, no es insustancial lo que se ha hecho en materia de federalismo. Todos sabemos de dónde venimos, de una Argentina con un unitarismo fiscal sin precedentes. Todos sabemos que cuando había que discutir obras, presupuestos, las provincias a veces hasta eran terceros ajenos. Y creo yo que en materia de federalismo se han dado enormes pasos, no solamente recuperando el diálogo parlamentario en el Congreso, que no es un tema menor, porque se espera lo que pueda discutir diputados y seguramente podemos aportar y modificar, y eso es el diálogo parlamentario, eso es un gran avance. Un avance de la política, un avance de la política porque gobernamos en minoría y también hay mucha madurez para acompañar y ratificar lo que decidió el gobierno. Ratificar lo que decidió el gobierno porque detrás de lo que decide el gobierno hay legitimidad popular. Entonces eso es un avance y es una muy buena señal para adentro y también para afuera. Pero también es importante cuando hablamos de federalismo, no la foto del encuentro de gobernadores con el ministro del Interior o con el presidente. Los números, los datos, porque la única manera de avanzar en un federalismo es con autonomía económica y en ese sentido, bueno, los datos son contundentes. El 44,6%, lo dice el IARAF, el Instituto Argentino, que se especializa justamente en seguimiento de materias presupuestarias. Entre la coparticipación y leyes especiales se logró incrementar en este primer trimestre, 38% de coparticipación. Y ese no es un dato menor. Como tampoco es un dato menor lo que ha explicado el jefe de gabinete, cuánto de la coparticipación, de la torta, cuánto balance es, cuánto a las provincias y cuánto a la nación. Y lo que se tiene que discutir en materia de federalismo está muy bien, porque somos exigentes republicanos y federales en este ámbito. Pero a veces miramos para atrás, nos vamos a las provincias y nos encontramos con que no se respetan equilibrios de coparticipación para con los propios municipios. Entonces, también esto tiene que ver con el debate. Así que, presidente, para finalizar, yo me quiero quedar con la ratificación de esta hoja de ruta y fundamentalmente creo que no hay modelo de desarrollo que no se pueda lograr sin un fuerte componente social. Y yo quiero, en este caso, reivindicar las decisiones del gobierno. Porque fue este gobierno el que amplió las asignaciones familiares, donde hoy más de 2 millones de chicos son beneficiarios de las asignaciones. Fue este gobierno. Está bien, algunos lo cuestionan, algunos cuestionan la reparación histórica. Yo reivindico la decisión política, porque a muchos jubilados se le iba la vida y no tenían revancha. Cuando tenés 70 y pico, 80 años, con una apelación no tenés revancha, se te fue la vida. Yo reivindico la decisión política de que más de 1.100.000 jubilados puedan haber logrado una recomposición con esa decisión política. Reivindico porque fue este gobierno que estableció que las becas Progresar sean unas verdaderas becas para dar previsibilidad a muchos estudiantes en la Argentina, de carreras especializadas, con criterios diferenciadores, y creo yo que eso es avanzar en inclusión. Y reivindico a este gobierno que en todo este contexto, porque acá nadie habló, salvo algunos, de decisiones o medidas apocalípticas, también está concretando algo realmente que no ocurría hace más de 20 años, que la casa propia no sea un sueño, sea una realidad. Miren, algunos discuten el tema de las tasas, pero en los debates lo real y concreto, hasta que con el crédito en UVA, con las tasas actualizadas, es mucho más barato que el alquiler, y esto lo ha hecho este gobierno. Entonces, esas medidas sociales, apuntar a la casa propia, el aumento del crédito en la Argentina, un crecimiento que no se da como no se daba desde el 2011, me parece que nos marcan que vamos por el buen camino. Tampoco
tampoco, ojo, esto no significa desconocer las enormes deudas económicas, sociales, políticas que se tienen, absolutamente. Pero creo que vamos por el buen camino. Así que gracias, presidente, gracias, jefe de gabinete, por su informe y, bueno, hasta la próxima.